Mi mamá siguió buscando a mis hermanas, llamándolas y mandándoles mensajes y nada que obtenía respuesta. Hasta que una vez, una le contestó y le dijo que por favor dejara de llamarla, que ya no quería saber nada de ella. Mi mamá muy dolida le preguntó que por qué le decía eso. Ella solo se limitó a decirle que ella no era una buena compañía para su vida y para su salud mental, que se alejara. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Culpé a mi mamá de todo. Hola Ruth, quiero platicarte la historia de mi mamá y por ende la mía. Supongamos que me llamo María. Mi mamá estuvo casada y tuvo 2 hijas antes que yo naciera. Me pone el casada entre comillas, supongo que era una forma de decir juntada, quizá. Se arrejuntó con un vago. Por lo tanto, tengo 2 medias hermanas. Mi mamá se separó de su primera pareja cuando mis hermanas tenían 4 y 2 años respectivamente. Ella solita las crió. En ese entonces ella tenía un muy buen trabajo que le daba para vivir bien. Durante 6 años, mi mamá se dedicó únicamente a mis hermanas, a cuidarlas, a protegerlas, a educarlas y todo lo demás. Y aunque tenía el apoyo de su mamá y sus hermanos, mi mamá, por decisión propia y en sus propias palabras, dijo: me olvidé de ser mujer y me dediqué a ser mamá, porque mis hijas me necesitaban. Ya que mis hermanas estaban más grandes, fue que ella decidió darse la oportunidad de conocer personas y comenzar a salir. Así que en esa época conoció a mi papá y comenzaron a salir, se enamoraron y al poco tiempo decidieron irse a vivir juntos. Por desgracia, durante el primer año tuvieron problemas de adaptación como pareja y su relación era intermitente. Se separaban, se juntaban otra vez y en ese ir y venir mi mamá se embarazó de mí. Ay, bellas, es que esas reconciliaciones, ¿por qué se pondrá tan fértil una mujer en esas No, reconciliaciones? mi amor, deja tú lo fértil de una mujer reconciliándose. Lo fértil que es un vago pobre y sin trabajo. Eso sí es Ay, fértil. more, pero no ha dicho eso del papá. Ah, Muérdete perdón. la lengua. Perdón. Perdón, María. Cabe mencionar que mis hermanas querían mucho a mi papá, al grado que ellas le decían papá, cosa que a su verdadero padre no le gustó. Por eso mismo mi mamá comenzó a tener problemas con su expareja. Fue una época muy oscura en nuestra familia, ya que por un lado mi mamá tenía problemas con su ex porque le quería quitar a mis hermanas argumentando que mi papá podría hacerle cosas a sus hijas y que estaba loca por meter a este hombre a su casa con 2 menores y más. Y mi mamá muchas veces les preguntó a mis hermanas si alguna vez mi papá les había hecho algo indebido, si las hacía sentir incómodas, si las hacía sentirse mal, pero nunca fue así. De hecho, como te mencioné, tenían un grado de cariño que les decían papá y se la llevaban muy bien. Pero a su vez mi mamá comenzó a tener problemas con mi papá, porque mi papá no estaba de acuerdo que ella tuviera relación y trato con su ex para hablar de sus hijas. Por ese motivo mi papá terminó alejándose y mi mamá nuevamente se quedó sola. Solo que esta vez conmigo, con una bebé recién nacida. Total, que mis primeros meses de vida fueron terribles para mi mamá, ya que tenía que trabajar, llevar a mis hermanas a la escuela y no tenía quien me cuidara. Para ese entonces mi abuela materna le había retirado su apoyo porque nunca quiso a mi papá, por motivos que desconozco hasta ahora, y por consecuencia a mí nunca me quiso. Decía que yo le recordaba mucho a él. Qué personas tan inmaduras, ¿no? Madre del año, O definitivamente. O sea, sea, era ¿cómo la se...? abuela, Oh, pero, o listo. sea, como, como si tú fueras malo conmigo, aquí va a salir un Sí, chismo, no, a no, no, ver, no. Como sí. si tú fueras malo conmigo, me dejaras, entonces mi mamá ve a mi hija y entonces dice que como Abby te recuerda a ti, no quiere a Abby. ¿Qué culpa tiene una criatura inocente en este mundo, por Hay Dios? una expresión para referirnos a esa mujer, es una expresión sencilla y consta de dos Ay, palabras que no. son fuertes y contundentes. Tengo que usarla en este momento. ¿Saben cuál es esa expresión? Vieja ridícula. Así estuvo mi mamá, haciendo malabares para cuidar a sus 3 hijas. Cuando yo estaba por cumplir los 6 meses, mi mamá perdió su trabajo. El papá de mis hermanas entonces le propuso que él se las llevaría a vivir con él en lo que ella encontraba otro trabajo y se estabilizaba y entonces ahí se las regresaría. Mi mamá no quería separarse de sus hijas, Ruth, pero aceptó para que no tuvieran carencias. Mi papá se enteró y volvió a buscar a mi mamá. Estaba arrepentido de haberse separado y haberla dejado sola. Hablaron y se arreglaron.
Mi papá le dijo que no se preocupara, que él iba a ser el sostén económico y que mejor ella se quedara en casa a cuidar de mí y que fuera a buscar a mis hermanas, ya que él también se iba a hacer cargo de ellas. Ah, bueno, entonces el papá no era un vago sin trabajo. Tuvieron ahí sus diferencias, pero volvió ahora como un hombre y dijo, yo cuido las 3 niñas. Listo, y yo trabajo. Yo trabajo y tú las cuidas. ¿Sí? Listo. Entonces solamente era fértil, no era Pero vago. ahí, obvio, el papá de mis hermanas no quiso y la amenazó con demandarla y que él iba a ganar la guardia y custodia, ya que él sí tenía trabajo y ella no. Legalmente no pudo hacer nada a mi mamá. Sin embargo, llegaron a un acuerdo de que podría verlas una vez a la semana. Y así crecí yo, viendo a mis hermanas lejos de mí. Un día, cuando yo estaba en el kinder, fuimos a recoger a mis hermanas a la secundaria y las acompañamos a su casa. Cuando estábamos despidiéndonos de ellas, llegó la nueva pareja de su papá y le molestó mucho que nosotras estuviéramos afuera de su casa. Por lo que mi mamá y ella se hicieron de palabras y para no causarles más problemas a mis hermanas, mi mamá decidió retirarse. Todo esto que te estoy contando es lo que en su momento mi mamá y mi papá me platicaron, ya que en ese entonces yo tenía apenas 5 años y solo recuerdo que mi mamá me cargó a la fuerza porque yo quería quedarme con mis hermanitas. O sea, solo tengo el recuerdo de llorar extendiendo los brazos a mis hermanas y alejándome de ellas. Ok, seguidora, es un recuerdo bastante triste Muy fuerte. y traumático. Y el hecho que lo recuerde todavía y que sea lo único que recuerda, significa que hay heridas ahí densas. Después de eso, mi mamá habló con su ex y le dijo lo ocurrido y que se había ido solo porque alguna de las dos tenía que caber, en alguna de las dos, perdón, tenía que caber la prudencia y para no causarles más problemas a mis hermanas. Su ex le dijo que él iba a hablar con su pareja y que lo solucionaría. Pero pasaron las semanas y mi mamá no sabía nada de mis hermanas. No le contestaban los mensajes ni llamadas. Hasta que un día fue a la escuela de mis hermanas y les preguntó que qué pasaba. Mis hermanas le dijeron que estaban yendo al psicólogo y que él les había dicho que tenían que cortar toda comunicación con ella y que su papá les había prohibido también hablar con mi mamá. Obvio, mi mamá lo buscó para enfrentarlo. Estaba muy mal, pero él solo le dijo que estaban tomando terapia porque cada vez que nos veían se desestabilizaban y que había sido una decisión de mis hermanas cortar todo tipo de relación con ella. Mi mamá siguió buscando a mis hermanas, llamándolas y mandándoles mensajes y nada que obtenía respuesta. Hasta que una vez, una le contestó y le dijo que por favor dejara de llamarla, que ya no quería saber nada de ella. Mi mamá muy dolida le preguntó que por qué le decía eso. Ella solo se limitó a decirle que ella no era una buena compañía para su vida y para su salud mental, que se alejara. Mi mamá sufrió y se enojó mucho también. Le preguntó que si también me iban a alejar a mí, que si a su hermanita pequeña la iban a rechazar. Mi hermana le dijo que sí, que porque eso era un daño colateral. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Mi mamá se sintió muy defraudada, ya que ella no las había educado de esa forma. Nunca les habló mal de su padre, pese a que él le había sido infiel y por ese motivo se habían separado. Ella se había sacrificado tanto por sus hijas para cuidarlas cuando estuvieron pequeñas que no entendía qué pasaba. Pero aceptó su decisión y les dijo que estaba bien, que si esa era su decisión, ella iba a respetar lo que querían, que por parte de ella no iban a recibir una llamada, ni un mensaje, ni más visitas. Pero que así como ellas habían tomado esa decisión para protegerse, pues ahora mi mamá me iba a proteger a mí también. Que por favor no me buscara. Que así como ellas nos habían borrado de su vida, mi mamá se iba a encargar de borrarlas de mi vida para que yo no sufriera su ausencia. Eso está todo radical, eso está todo fuerte y con niños.
Los niños son Una niña tan inocentes, chiquita. los niños son demasiado inocentes, maleables, se está Y, moldeando todo su y yo cerebrito. no tengo hermanos, pero me imagino que si se querían entre ellas es un golpe tenaz, tenaz. Por muchos años le guardé rencor a mi mamá Ruth, la culpaba de todo. Bueno. Ella solo me dio la explicación de lo que te estoy platicando hasta apenas hace 6 meses. O sea, la niña fue creciendo creyendo que su mamá no le dejaba ver a sus hermanas y entonces la niña le echaba la culpa a la mamá. Siempre creí que mi mamá había sido la que no me quería, la que no quería que yo viera a mis hermanas, que ella era la que me había alejado de mi única sangre, mi familia. Hoy comprendo que lo hizo para protegerme y que a pesar de que yo le gritaba que por culpa de ella mis hermanas me habían dejado de buscar, mi mamá nunca se quejó y aguantó mi altanería. Así pasaron los años y yo en mi afán de querer recuperar a mis hermanas las busqué en Facebook e Instagram y las encontré. Les escribí, les mandé audios, fotos y nunca obtuve respuesta de ellas. Solo me bloquearon. Ahí más coraje le tuve a mi mamá. La culpaba de todo lo malo que me pasaba. Mi época de preadolescencia fue muy rebelde. Fui muy grosera con mi mamá. Siempre peleábamos por todo. Me daba coraje que me hablara o que me dijera que no podía hacer algo. Mi papá me castigaba muy duro por contestarle y ser grosera con ella, pero nunca me dijo el por qué mi mamá había tomado la decisión de no volver a mencionar a sus hijas. Después fue que me enteré que mi mamá le hizo prometer a él que no me diría nada de ese tema tan doloroso. Ándale, pero ahí sufrían todos. O sea, perdieron todos, el papá, la mamá, ella. O sea, ya lo que pasó, pasó y ni para qué juzgar la manera en que la mamá manejó las cosas, pero querida seguidora, tu mamá pudo manejar las cosas de una mejor manera. No supo cómo hacerlo, entonces la culpa pues no es totalmente de la seguidora. Entiendo la culpa y todo lo demás, Bueno, se hey, pone más triste la historia. Después mi mamá se enfermó, le detectaron diabetes y a raíz de ahí se le desencadenaron muchas enfermedades. Le dio herpes zóster, comenzó con problemas de riñones, de hígado y de a poco se fue mermando hasta que hace 6 meses le diagnosticaron nefropatía terminal. Ahí fue cuando ella me platicó todo, cómo había sucedido lo de mis hermanas. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Comprendí que mi mamá no había hecho otra cosa que protegerme y que todo lo que sufrió en silencio fue por mí también. Tanto el rechazo de mis hermanas, así como mis reclamos y mi rencor por alejarlas de mí, todo se lo aguantó solita en silencio. En su lecho de muerte le pedí perdón por lo mal que la había tratado, de lo mala hija que fui al culparla a ella por situaciones que estuvieron fuera de su control y sin embargo siempre me perdonó mis rabietas. Ella nunca supo por qué sus hijas tomaron esa decisión, qué fue lo que ella hizo mal como para que ellas la rechazaran, o si lo supo, no quiso decírmelo. Hoy día mi hermana mayor tiene 25 años y la siguiente tiene 23. Cuando pasó lo de mi mamá, se me fue de este mundo, les escribí para decirles que ella había fallecido. Pero al igual que hace 8 años, nunca recibí respuesta alguna por parte de ella, Ruth. Debo recalcar que en todo este tiempo mi papá cambió mucho. Cumplió su promesa de nunca volver a irse y de que nada nos iba a faltar. Él sufrió en silencio junto a mi mamá por sus hijas. Ahora se le fue su compañera de vida, el amor de su vida. Solo nos tenemos a nosotros dos. Me siento muy arrepentida por haberla tratado tan mal, porque en lugar de juzgarla, debí intentar comprenderla y averiguar por qué lo hizo. Sé que mi mamá antes de irse me perdonó, pero yo no creo que sea suficiente para que la vida y Dios me perdonen. no, seguidora, o sea, se entiende que se sienta así, pero era la información que usted tenía, usted actuó desde la información que tenía y desde lo que usted Y eres conocía. muy joven, eres muy Sí, pequeña. realmente, pues quien más sufrió fue su mamá cargando todos esos secretos y todo ese pasado. Y lamento que haya fallecido, pero ella lo hacía por amor, le ocultaba esa verdad por amor y quédese con eso, quédese con que su mamá la amaba tanto como para guardar ese secreto. No te voy a mentir, Ruth. Tengo mucho miedo. Sé que lo que me espera no va a ser nada fácil, ya que ahora tendré que hacerlo todo sola, desde ir a la escuela hasta cocinar para aligerar la carga de mi papá.
Y sé que aunque cuento con todo su apoyo, él no puede partirse en dos, o me cuida o trabaja. El próximo año me voy a la prepa y le prometí a mi mamá que terminaría la universidad. Le dije que se fuera tranquila, ya que después de que me gradúe, yo me iba a hacer cargo de mi papá. Ahora me tocará a mí velar por él y tratar de retribuir todo lo que está haciendo ahora y hará por mí. Por favor, aquí suban el volumen, no sé en cuáles plataformas sale con subtítulos, en cuáles no, pero traten de escuchar el mensaje final. Ojalá y mi experiencia les pueda servir. De pronto hay alguien que se encuentra en mi situación, y si algún adolescente mira tus videos, por favor traten de no juzgar las acciones de sus padres. Mejor tratemos de entender el porqué de ellas. Muchas veces se guardan secretos para protegernos y sufren en silencio. Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo lleva a cuestas. Lamento si mi historia puede parecer aburrida. Sin embargo, agradezco que le des voz a mis palabras. Gracias por escucharme, María. Gracias por enviar la historia, María. No sea tan dura con usted misma. Un abrazo y creo que en ese párrafo final está toda la enseñanza que queríamos dejar de la historia. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.